Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por volver. Hoy continuamos con nuestros 101 trucos de Excel y esta vez vamos a ver otro truco de edición de contenido y vamos a hablar y aprender cómo escribir en una misma celda un contenido que tenga varias líneas o cómo tú puedes colocar en una misma celda varias líneas de contenido. Recuerda que Excel permite escribir hasta 255 caracteres dentro de una celda y muchas veces necesitamos no tener nuestro contenido, nuestro texto tan largo, porque uno de los problemas que tenemos siempre cuando hacemos tablas o formatos en Excel es aprovechar el espacio al máximo. Entonces hay ocasiones que podemos aprovechar este espacio para colocarlo de esta manera. Hoy te voy a contar cómo hacerlo muy rápidamente. Vamos a ello. Primero, aclarar que Excel tiene una opción de ajustar texto. Esta opción sirve, como vamos a ver en este ejemplo, que al activar la opción de ajustar texto en una celda, cuando tú cambias el ancho de esa columna donde está la celda, el contenido se va a ajustar de manera automática, ¿verdad? Eso creo que todos lo sabemos. El detalle aquí es que tú no tienes control sobre el comportamiento de el texto que está dentro de la celda. Si tú quieres tener control exacto de qué va a ir en cada una de las líneas que compone tu texto, vas a necesitar hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es ampliar un poco la barra de fórmula para que veas lo que vamos a hacer. Esta barra de fórmula tú la puedes ampliar para poder trabajar cuando tu contenido es muy grande. Entonces ahí vas a poder tener mayor control de lo que vas a escribir. En este caso, por ejemplo, yo quiero que este texto esté en varias líneas. Entonces lo que vamos a hacer es colocarnos al final del texto y yo quiero dar un salto de línea. Vamos a mantener presionada la tecla Alt de tu teclado y enseguida presionar la tecla Enter. Eso va a provocar un salto manual, de tal manera que, como puedes ver, va a quedar de esta manera. ¿Cuál es la diferencia de no haber utilizado ajustar texto automático? De que no importa el tamaño que tenga la celda o la columna, el texto nunca va a variar, asegurándose de que esté tal cual tú lo desees. Entonces te va a permitir tener mayor control, de tal manera que vas a poder escribir varias líneas. Voy a volver a entrar ahí, hacer un clic, voy a dar otra vez un Alt Enter y voy a escribir otro texto para que veas que tienes o que se tiene control sobre lo que se está escribiendo. ¿Ok? Hay ocasiones que es útil la opción de ajustar texto y hay ocasiones que es más eficiente ajustar el texto, pero de manera manual, como lo acabas de ver. Esto es lo que se debe hacer cuando tu texto es mucho y es muy grande para colocarlo sobre todo en los títulos de las columnas. Nunca se debe hacer algo como esto, ocupar varias celdas para poner un texto grande y, peor aún, combinar y centrar las celdas. Ahí nos va a tocar activar la opción de ajustar texto para que se vea. Aparentemente esto parecería que es similar a estas dos opciones, pero este texto está ocupando dos celdas y esto no permitiría o provocaría un error al momento de utilizar, ordenar, filtrar y, peor aún, tratar de convertir una tabla de datos o utilizar una tabla dinámica. Entonces esto está mal, nunca hacerlo en los títulos de las columnas de una tabla o de un rango de datos que luego podrías utilizar para hacer un análisis de datos. Así que esa sería la forma correcta. Recuerda que puedes colocar mucho texto, hasta 255 caracteres, y puedes utilizar las líneas que necesites y puedes cambiar el ancho de la barra de fórmula para poder mejorar la visibilidad al momento que estés escribiendo el texto. ¿Ok?
Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante, útil. Personalmente suelo utilizar las dos opciones dependiendo de, como te mencioné, de la necesidad, y ambas son una muy buena alternativa. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si te gustó, déjame un like, déjame un comentario. Quédate atento que siempre vamos a estar todavía subiendo los 71 videos más de esta serie que nos falta por terminar. Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.